A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón. Amables televidentes, buenos días. Bienvenidos a este su programa Cuida tu Corazón. En el programa anterior habíamos hablado de la hipertensión arterial. ¿Qué era la hipertensión arterial? Es el aumento de la presión de la sangre dentro de las arterias y trae como consecuencias, lógicamente, muchos problemas de tipo cerebral, cardíaco, renal y otros más que podríamos mencionar. Hoy en día quiero hablarles del tratamiento de la presión arterial. En realidad la presión arterial no es una enfermedad aguda. Aguda significa que el tratamiento va a ser corto para tener un buen resultado. Lo que sucede con la hipertensión arterial, al igual que la diabetes o de otro tipo de enfermedades, es que es una enfermedad crónica. Crónica significa de largo tratamiento. Y en el caso de la hipertensión, al igual que la diabetes, requiere un tratamiento de por vida. Es por esto que quiero hablarles hoy del tratamiento de la hipertensión arterial para que tengamos un concepto claro de qué es lo que va a suceder en el momento que nos diagnostican y que nos medican para la presión arterial. Siguiente, por favor. La siguiente. ¿Qué es la hipertensión arterial? Es la presión que ejerce la sangre. Lo que vemos en la diapositiva, esa flecha significaría la sangre y esa es la pared de las arterias. Entonces, la presión que está ejerciendo ese volumen de sangre sobre la arteria es la presión arterial, que normalmente va a estar la alta, que le conocemos como sistólica, como se encuentra dentro de 100 y 140 milímetros de mercurio. Actualmente se habla de 135, y la presión baja, que se llama la diastólica, que está entre 60 y 90 y actualmente se habla de 85. Siguiente, por favor. La historia de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial realmente se comienza a hablar en los años de 1700 y 1800 y es hasta 1900 que ya se conoce como que la hipertensión arterial va a producir un daño a nivel de nuestro organismo. Existe una remembranza donde Franklin Delano Roosevelt tenía una presión arterial sobre 200 y esto no se consideraba como una enfermedad, no se consideraba como una lesión a nuestro organismo. Luego aparece un estudio hecho en Estados Unidos, que es el estudio de Framingham, en donde se hace el testeo de la presión arterial de 140-90. ¿Por qué? Porque se veía que las personas que tenían más de 140 o más de 90 tenían mucho más posibilidad de presentar un problema de tipo cerebral, cardíaco o renal. La siguiente, por favor. Entonces aquí replicamos la historia, vemos que la hipertensión arterial se fue estudiando durante mucho tiempo hasta llegar a un valor que considerábamos como enfermedad o como patológico y era el 140-90, como repito en este momento. Siguiente, por favor. Se empieza, imagínense, eso era un tensiómetro. Ese era el equipo que inicialmente medía la presión arterial
y solamente nos daba valores. Lógicamente, esto al decirnos solamente valores, no nos daba una voz de alarma cuando la presión arterial estaba sobre valores normales que podía causar alguna enfermedad a nivel cardíaco o cerebral. Siguiente. Luego aparece el famoso tensiómetro de mercurio. El tensiómetro de mercurio, muy utilizado durante muchísimos años y con una precisión maravillosa, una precisión magnífica. Luego se descontinúa por el mercurio. ¿Por qué? Porque el mercurio es un metal pesado tóxico. Desde el momento que se rompía este tensiómetro, el mercurio se le liberaba y podía ir a contaminar, por ejemplo, el agua. Siguiente. Aparecen los tensiómetros digitales. Los tensiómetros digitales facilitaron mucho al paciente con hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque el paciente ya podía tomarse la presión en la casa. No necesitaba un estetoscopio, no necesitaba instrucción para tomarse la presión, y con esto, lógicamente, le daba una información mucho más rápida a su médico. Le llamaba y le decía: doctor, la presión arterial me subió a 170, 180, y el médico tenía la oportunidad, o tenemos la oportunidad, los cardiólogos, de decirle al paciente: mire, para tratamiento de emergencia vamos a utilizar un medicamento que se coloca debajo de la lengua o que se disuelve en la boca y que tiene una acción rápida. Con esto logramos bajar la presión hasta que el paciente acuda al hospital o hasta que el paciente vuelva a ser visto en la consulta. Como vemos ahí en el tensiómetro digital, vemos dos números grandes y uno pequeño abajo. El de arriba, ustedes ven que dice SIS, es la presión sistólica. El de abajo, la DIA, que es la diastólica, y el pulso, que es la frecuencia cardíaca. Siguiente, por favor. Estos eran los valores que considerábamos como normales. La presión arterial se decía que de 15 a 19 podía tener hasta 140/90, de 20 a 29, 150/90, de 30 a 64, pero hoy en día esto se tachó, esto desapareció, esto ya no existe. Tenemos conocimiento de que un paciente que tenga más de 135 sobre 85 es un paciente hipertenso. ¿Por qué? Porque puede causar esta presión arterial un daño a nivel cerebral, a nivel cardíaco o a nivel renal. Lógicamente hay presiones arteriales que se consideran óptimas, que es la 120/70, 120/80, pero conforme pasan los años, por favor recordemos, ese 120/70 o ese 120/80 es bastante difícil de lograrlo y nos mantenemos con una presión que no llegue a 135/85. La siguiente, por favor. Clasificación de la hipertensión arterial. Ahí podemos ver varios valores, inclusive ya volvemos a los 120, vemos que ya se han dado otro tipo de connotaciones a la presión arterial, una presión arterial normal alta, una presión arterial normal, hipertensión grado 1, hipertensión grado 2, hipertensión grado 3, y lo que actualmente está muy en boga es el diagnóstico de la hipertensión arterial sistólica aislada. ¿Qué significa esto? Que de las dos presiones, que la una es la sistólica, que es la alta, y la baja, que es la diastólica, la presión arterial sistólica sube mientras mantenemos una presión arterial diastólica normal. Esta hipertensión arterial sistólica se encuentra más en los pacientes mayores, en los pacientes más de 60 años. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial sistólica es la causante, no la causante, pero la que más causa un accidente cerebrovascular.
La siguiente, por favor. Miren lo que la presión arterial. La presión arterial en consulta. ¿Qué significa esto? El momento que nosotros asistimos donde el médico, siempre llevamos un temor oculto. Siempre estamos pensando que el médico nos va a encontrar la presión alta. Esto hace que secretemos sustancias como la adrenalina, que es la sustancia del miedo, que hace que la presión arterial suba. Entonces, si uno encuentra en un paciente una presión de 140, 90, lo único que hace es pedirle al paciente que se relaje, lo dejamos tranquilo, que descanse, esperemos más de 3 minutos y le volvemos a tomar la presión. Miremos ahí lo que dice presión arterial ambulatoria. El monitoreo de presión arterial, que ya hablaremos en un próximo programa, el monitoreo de la presión arterial es un aparato que uno le pone al paciente y este aparato le va a tomar la presión arterial cada media hora durante el día y cada hora durante la noche. ¿Qué beneficio tiene? Que hay pacientes que hacen hipertensión arterial nocturna y no lo saben. Y esa hipertensión arterial nocturna puede tener un accidente cerebrovascular en las primeras horas de la mañana. Pero fíjese, el promedio que debemos tener de una presión arterial en 24 horas es menor de 130 y menor de 80. Lo podemos aceptar domiciliario entre 135 y 80 milímetros de mercurio. La siguiente, por favor. Riesgos y complicaciones de la hipertensión arterial. Lógicamente, cuando hablamos de hipertensión arterial, no es que la hipertensión sea la enfermedad, ¿verdad? Es la que va a causar la enfermedad. Por eso llegó un momento en que se hablaba de estadios de la presión arterial, porque se consideraban una enfermedad que iba a causar lesión en otros órganos. Ahí vemos en la primera diapositiva, en la primera imagen, el paciente agarrando su corazón. Esto puede ser causante, la hipertensión arterial, una crisis hipertensiva, puede ser causante de angina de pecho. ¿Qué significa la angina de pecho? La angina de pecho es la disminución del riego de oxígeno a través de las arterias coronarias. La arteria coronaria, al tener ese aumento de presión tan súbito, disminuye el flujo a nivel del corazón y produce un dolor muy intenso a nivel del tórax. El siguiente es, las dos siguientes, la catástrofe, que yo le llamo la catástrofe que se puede prevenir. Digo la catástrofe que se puede prevenir porque es la ruptura de la arteria por el aumento de la presión arterial. Y esto puede causar lesiones a nivel cerebral, como es el accidente cerebrovascular hemorrágico. Ustedes han visto pacientes en una silla de ruedas que no pueden mover la mitad de su cuerpo izquierdo o la mitad de su cuerpo derecho. Esto puede ser causado por la ruptura de una arteria por una crisis hipertensiva. La insuficiencia renal es el daño que va causando la presión arterial a nivel del riñón. Recordemos que el riñón es un filtro. Si nosotros a un filtro le metemos una presión excesiva, lo dañamos. Y esto es lo que va a causar un daño a nivel renal que muchas de las veces es irreversible y el paciente termina en diálisis y luego en un trasplante renal. Riesgos a nivel ocular. La hemorragia conjuntival, la hemorragia que vemos nosotros a nivel de lo blanco del ojo, pocas veces se relaciona con presión arterial. Muchas de las veces se debe a resequedad del ojo o por maniobras que nosotros no debemos tener, que es darnos masajes o restregar el ojo. La siguiente, por favor. ¿Qué tratamientos? El tratamiento puede dividirse en dos. El tratamiento medicamentoso y el tratamiento no medicamentoso. Yo les digo a mis pacientes que yo les divido el tratamiento en dos partes. 50% lo hago yo y 50% lo hace él. 50%, fíjense lo que nos habla ahí, ¿ya? La sal. Recordemos que existen tres venenos blancos.
que se llama la sal, el azúcar y las harinas. No quiero decir con esto que no se consuma, pero el aumento de consumo, el consumo indiscriminado de sal, de azúcar, de harinas, va a traer un perjuicio muy grande a nivel de nuestro organismo. Ahí tenemos el consumo de alcohol, el del cigarrillo. El cigarrillo, más que todo, es un causante de vasoconstricción, o sea, cierra las arterias y produce aumento de la presión arterial y puede producir taquicardias o arritmias. El ejercicio físico. El ejercicio físico es un coadyuvante al tratamiento medicamentoso en el paciente hipertenso. Lógicamente, si el paciente es sedentario, va a tener mucho más posibilidad de presentar una hipertensión arterial, al igual que el obeso o el consumo de ciertos medicamentos que no son indicados por su médico. Siguiente. Tratamiento no medicamentoso. Ahí vemos no fumar, evitar sobrepeso, ejercicio físico, hiposódica significa con baja sal, y limitar el consumo de alcohol. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que su médico le recomienda para la presión arterial? Lógicamente, ahí están los nombres médicos, pero les voy a explicar. El diurético. Cuando nosotros consumimos mucha sal, retenemos líquido y el diurético va a ayudar a eliminar ese volumen extra de líquido. Los beta bloqueadores hacen que nuestro corazón trabaje más tranquilo y con esto mejore el flujo. Los calcio antagonistas ayudan a dilatar las arterias. Los IECAs y los ARAs van a actuar mejorando la función arterial y bloqueando unas sustancias que producen el aumento de la contractilidad de la arteria y con esto el aumento de la presión arterial. Y los alfa bloqueantes, que ya ahora se utiliza muy poco, son aquellos medicamentos que tienen una acción directa sobre la arteria, abriendo la arteria, pero que se usan menos porque pueden producir unas bajas muy violentas de la presión arterial con mareo en el paciente e incluso llegar a perder el conocimiento en el paciente. Siguiente, por favor. Signos de alerta de la hipertensión arterial. Consulte a su médico cuando tenga sensación de mareo intenso, alteración visual, dolor de cabeza fuerte, más que todo en la parte posterior del cerebro, hablemos así, en la nuca, fuertes, un sangrado nasal que no tenga explicación y se ha tomado la presión arterial y tiene cifras elevadas, por favor, no se automedique, no tome el medicamento que está tomando su vecina, su comadre, su amiga, no. Deje que su médico sea el que elija el tratamiento indicado para cada paciente. Siguiente. Con esto he tratado de decirles que por favor la hipertensión arterial es una patología, o sea, es una enfermedad que debe ser manejada por un médico. No utilicemos medicamentos que no hayan sido indicados. Otra cosa, recordemos, el tiempo del tratamiento se lo va a decir su médico en relación a la evolución. Y si su médico le cambia el medicamento o le aumenta un medicamento o en su efecto aumenta la dosis, créanle al médico porque es en su beneficio. Muchas veces hay hipertensiones, o sea, presiones arteriales altas que necesitan combinación de 2 y 3 medicamentos. Y cada uno de ellos va a cumplir una función para evitar que usted se complique con un accidente cerebrovascular, con un daño renal o con un problema cardíaco. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón.